Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes que nos acompañan el día de hoy en este curso internormal entre la Benemérita Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez y la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canec. El día de hoy vamos a abordar el tema de Lawrence Kohlberg y la descripción de los niveles del desarrollo moral a través de una ponente invitada que estará transmitiendo desde Encarnación de Díaz, el estado de Jalisco. Pero antes de ingresar, les voy a dar una descripción breve de la actividad de la semana para que podamos apoyar en las sesiones del chat o dentro de la misma plataforma Moodle todas aquellas dudas que tengan. En la actividad de la semana, que es el tema que estamos viendo el día de hoy, van a elaborar un cartel, ya sea físico o digital, le toman una foto, suben el archivo en un foro que se está abriendo con la dinámica anterior. ¿Cómo pueden ustedes subir un archivo o adjuntarlo? Cuando hacen clic en el botón responder, posteriormente habrá uno que dice avanzadas. En esa opción podrán ustedes, haciéndole clic, acceder a esa opción de la plataforma y posteriormente pues realizar la retroalimentación de al menos 2 integrantes más de esta experiencia académica. Los criterios para el trabajo a realizar se encuentran en la misma plataforma Moodle, en este cuadrito, y se pretende que este sea el contenido que realicen y con el mismo entusiasmo de siempre, sus servidores, los maestros responsables, estarán pendientes de cualquier duda, comentario que puedan hacer llegar a través de la misma plataforma o del correo electrónico asignado. No sin más, por el momento, vamos a darle la bienvenida a la psicóloga actualmente transmitiendo desde el estado de Jalisco, a la licenciada Mariana Romo Juárez, quien nos trae el tema de Lawrence Kohlberg y la descripción de los niveles de desarrollo moral. Y recuerden que formarse es un trabajo sobre sí mismo, previamente imaginado, deseado y perseguido, logrado a través de los medios que se ofrecen o que uno mismo procura. Las palabras de Gilles Ferry, uno de los representantes en educación de mayor relevancia. Pues en estos momentos le damos el uso del micrófono y de la pantalla a nuestra ponente invitada. Ya está transmitiendo, ahora puede compartir. Muy bien, muchas gracias, Isaac. Antes que nada, pues bienvenidos a todos. Soy Mariana Romo, licenciada en Psicología, recién egresada, y pues muchísimas gracias por la invitación, Isaac. Vamos a entrar como de lleno al tema pues que estamos viviendo desde la ponencia pasada y que posiblemente vamos a estar transmitiendo en vivo con nuestros. Vamos a empezar. Muy bien. Bueno, empecemos. El tema que yo les voy a brindar el día de hoy es la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, un psicólogo estadounidense que principalmente se dedicó totalmente al desarrollo moral, a las teorías que más adelante vamos a ir viendo. Ok, primeramente vamos a ver quién era nuestro autor principal. Lawrence Kohlberg era un psicólogo estadounidense nacido en 1927. Él dedicó totalmente su vida profesional a investigar e indagar sobre el razonamiento de problemas de tipo moral, ya que él creó el programa de entrenamiento psicológico infantil. Principalmente él se dedicó a teorías desde la infancia y tomadas en cuenta desde otros autores.
Se adentró especialmente en el campo de la moralidad y en los juicios morales. Él era un profesor estadounidense, el cual estuvo en diversas universidades de Estados Unidos y fue maestro desde preescolar hasta secundaria, universidades. Fue un profesor que llamó mucho la atención por la manera en cómo se desempeñaba. Su trabajo amplió y modificó la teoría de que pues, la mayoría de personas conocemos, a Piaget, que era el desarrollo moral. Era de una de las teorías que más relevancia tuvo para este autor. Mientras que Piaget descubría o describió el desarrollo moral en 2 etapas, Corbin descubrió que hay 3 niveles, o él así lo mencionaba, que había 3 niveles de desarrollo, cada una con 2 etapas. Para él había una totalidad en estas etapas, mas sin embargo, agarró la teoría de Piaget y él la modificó y corrigió hasta cierto punto para un mejor desarrollo en el aspecto moral. Antes de empezar como con el tema principal, tenemos que entender qué es la moralidad y por qué nuestros autores mencionan cada uno de estos temas. Piaget mencionaba que la moralidad tiene un valor conjunto de reglas y normas en el cual es capaz de obedecer y comprender en su mayor totalidad, generalmente vinculadas a la idea de justicia. Por otro lado, Corbin mencionaba que también se rige de normas, costumbres y creencias, las cuales se consideran adecuadas para juzgar. El comportamiento de las personas dentro de la sociedad, de una sociedad, tiene un rasgo totalmente moral. Esto era lo que mencionaban pues, nuestros autores como moralidad. A continuación les voy a poner una pequeña gráfica de cómo Piaget mencionaba el conjunto de moralidad y su desarrollo totalmente moral. Para entender nuestro tema principal, hay que ver desde un punto de vista diferente, ya que tenemos que entender las dos teorías muy brevemente. Tenemos que entender la de Piaget, ya que nuestro autor, Corbin, se basó a la teoría de Piaget. Piaget mencionaba o afirmaba que el desarrollo intelectual puede ser considerado en 2 etapas, dos primarias y una secundaria. En ellas son la moralidad autónoma, son reglas que se adecuan a sentimientos de aceptación, morales, personales. La segunda sería la moral heterogénea, que serían capaces o son totalmente capaces de ser psicológicas, el aprendizaje que el niño debería tener en concepto por sí mismo. Y la tercera sería la premoral, que es un conjunto de las 2 pasadas, que sería aspectos psicosociales. ¿A qué se refiere? Que el menor, todo lo que retiene o absorbe de la sociedad en la que vive, la va poniendo como un conjunto de normas o reglas morales, el cual se va teniendo un conjunto de aprendizaje. Para ello, tenemos las etapas morales del desarrollo de Corbin. Esto quiere decir que el desarrollo establece un nivel de 6 etapas, 3 principales y 6 secundarias, divididas en 2 cada una. Sería la preconvencional, la primera etapa. La preconvencional, segunda etapa, convencional y tercera etapa postconvencional. El autor afirmaba que estas etapas son vinculadas a cambios de edades y son universales e irreversibles en su totalidad. La primera etapa que el autor mencionaba es la preconvencional. El menor no ha integrado el razonamiento social. ¿A qué se refiere? El niño no tiene un concepto total de la sociedad, cómo tienen que ser reglas, normas, no lo adecua totalmente. El segundo sería que presentan consecuencias inmediatas. A toda acción tiene una reacción. A eso se refería el autor, que así lo toman los niños. Las reglas son normas que siguen son totalmente externas. O sea, que no vienen las reglas por ellos mismos. Ellos piensan que las reglas establecidas por la sociedad, por familia, por escuelas, vienen totalmente de alguien que se las enseñó.
No tienen el alcance para crear un propio desarrollo moral. A esta edad todavía no son capaces de entrar de lleno a, ok, esto es un desarrollo moral, esto es bueno, esto es malo. Todo viene de un conjunto externo o personas externas. Se tiende a obedecer reglas y normas. El menor se rige de aprendizajes de su entorno social. Las dos etapas que el autor menciona, o subetapas que el autor menciona, la primera sería la etapa del castigo y la obediencia o recompensa, y la segunda sería la orientación según la gratificación personal. Ok, entendiendo que hay dos etapas en la convencional, vamos a entender la etapa número 1, que se vive de los 4 a los 8 años de edad. Lo bueno, lo bueno o lo malo que el niño lo entiende por sí mismo, todo viene de una jerarquía superior a él. ¿A qué se refiere? Puede ser escuelas, padres, algún tipo de religión, puede ser diferentes tipos de cosas, pero que el niño lo entienda como una fuerza o una jerarquía mucho más grande que él. El niño ve las cosas como bien o mal. ¿A qué se refiere esto? Un ejemplo puede ser cuando están enseñando al niño a comer y mencionan que no son capaces, o el papá le menciona, no, eso es malo, eso es bueno, tirar la comida es bueno o malo. También hay que tener en cuenta que el bueno y el malo viene desde la sociedad que el niño, con el que el niño está rodeado. La segunda etapa se basa en descubrir los conflictos de intereses, existen intercambios o favores de recompensa, satisface las propias necesidades de uno. Ellos piensan que si tú tienes o estás dentro de una sociedad, tienes que tener una recompensa. La segunda etapa principalmente se basa en cuestión de tener un alcance externo. Como por ejemplo, yo hago algo por mí, tú haces algo por mí. Cuando no se genera este alcance, es cuando el menor dice, ¿por qué? Es como una traición. Entonces, hay que tener en cuenta que en la segunda etapa, los niños piensan que lo que ellos dan, lo van a recibir. En el nivel número 2 tenemos la convencionalidad, que se basa principalmente en mayormente es en adolescentes y empezará la adultez. La persona decide por sus propios valores. Aquí ya empieza el adolescente a tener sus propios valores, lo que es bueno, lo que es malo. Descarta o absorbe los valores que el adolescente acepta o niega totalmente. Existe el cumplimiento de expectativas de grupo. Aquí los adolescentes ya quieren permanecer o pertenecer a un grupo selectivo. Los valores se definen por el consenso social. ¿A qué quiere decir esto? Lo que es bueno o malo para la sociedad, el adolescente lo empieza a entender como esto es lo que se debe o no se debería hacer. Pueden defender sus valores utilizando argumentos socialmente aceptados. Aquí los adolescentes, un ejemplo muy claro puede ser, ¿por qué a mi hermano no lo dejas ir a la fiesta y a mí sí? O sea, es como socialmente se ve aceptable que tal grupo de personas sí vayan a tal fiesta y otro grupo de personas no. Es como un ejemplo para poner en argumentos. Se presentan dos etapas primordialmente, que sería la 3 y 4. La etapa número 3 sería la etapa de expectativa y aprobación de los demás, y la cuarta etapa sería la orientación según la ley y el orden. Teniendo en cuenta estas dos etapas, tenemos que indagar en ellas. La tercera etapa es propia de adolescentes totalmente, comparten normas sociales, se genera confianza y aceptación hacia otro grupo social, se llevan a cabo normas sociales que se piensa son aceptadas o no aceptadas socialmente. ¿A qué se refiere esto? Como por ejemplo un adolescente puede que esté en un grupo en el cual, no sé, son un grupo callejero, digamos. Entonces este grupo callejero va a algún lugar y dice, ok, por este grupo social que es tan pequeño, la persona, el grupito va a ir a tal lugar y tiene que tener una recompensa de ello. Si se lleva a cabo esta recompensa, el adolescente es premiado por su propio grupo, pero socialmente no es totalmente aceptable. La cuarta etapa
quiere decir el cumplimiento de leyes o normas. Se busca la integración social, se busca el respeto a uno mismo, la coherencia y congruencia de ello. En la cuarta etapa ya se empiezan a modificar los valores, las normas, las conductas, y entiende el adolescente que hay reglas y normas socialmente aceptadas, como por ejemplo las leyes, que puede haber un castigo si llevas o haces algo incorrecto, como por ejemplo robar, no sé, matar. El adolescente ya lo entiende como una regla o una norma social que desde antes de que él la entendiera ya existía. Por el tercer nivel vamos a entender que es la posconvencionalidad. Este es el último nivel, el cual se lleva a cabo en personas adultas, ya personas las cuales tienen la capacidad de entender lo que está pasando en su entorno. En este tercer nivel, dentro de él cabe la etapa de mayor desarrollo. Se desarrolla la estructura moral o no, de ley totalmente, ya hay una estructura la cual dice esto es bueno y esto es malo. Tienen principios básicos y son cabalmente universales, o sea, estos principios se viven dentro de ellos. Se definen valores y principios morales establecidos, mantienen la identificación propia e identificación de grupos. Aquí el adulto ya entiende que si forma una familia es totalmente aceptado. Si se queda como, por ejemplo, divorciado o se separa o cosas así, socialmente no es tan bien visto, pero también entra dentro de un grupo social. Al igual que las dos etapas pasadas, aquí también existen dos etapas, que serían las 5 y 6. Las 5, orientación según los estándares establecidos, y la 6 y última será la orientación y principios éticos universales. Ok, la quinta etapa se basa en la organización social. Lo aprendido por la sociedad puede llegar a un conflicto personal ante la persona. Las leyes son muchas y se utiliza como instrumento. ¿A qué se refiere con esto? El adulto ya entiende que hay normas, reglas, y las conlleva con él, las vive, las experimenta, y hasta cierto punto es capaz de entender que si hay algo malo, va a tener una reacción negativa. La sexta etapa, que sería la última, las personas actúan ante principios éticos propios. El individuo traza la moral y la justicia como dignidad humana. El adulto adquiere un desarrollo moral y principio universal. ¿A qué se refiere con la sexta etapa? En esta etapa, el adulto ya entiende que el concepto de la moralidad social es importante y puede generar actos o consecuencias diferentes, como por ejemplo éxito, poder, justicia, libertad, diferentes aspectos que moralmente son aceptables. Concluyendo con este tema o concluyendo desde el punto de vista del autor, vamos a entender que el adulto tiene que tener reglas y normas. Okay. Entendiendo que el adulto ya conlleva esto, el autor mencionaba que la maduración moral depende de la institución del desarrollo lógico por el entorno. Hay que recordar que no todos los entornos son iguales, no las normas sociales no son iguales. El desarrollo moral no es igual en todas las partes, en todos los pueblos, en todas las ciudades. Entonces el autor menciona que hay que tener un desarrollo lógico por cada aspecto. Cada etapa muestra un progreso con el respecto anterior, o sea, que tiene que pasar normas y establecer este tipo de coherencia hacia ellos. Los sujetos construyen el alcance de los juicios morales. Como conclusión general, y como para ir cerrando el tema, hay que tener en cuenta diferentes factores. Las investigaciones de Corbin pueden ser muy específicas a comparación de nuestro pionero que fue Piaget, pero también hay que entender que hay un sesgo en el alcance de las investigaciones. En mi desarrollo dando este tema o investigando sobre ello, me di cuenta que existió un sesgo, ya que Corbin solamente tuvo un estudio en los Estados Unidos, en pueblos cercanos a ellos,
que la población en la cual el autor se desarrolló o investigó. Aquí lleva esto, que el autor menciona que no es un desarrollo totalmente moral como para todas las personas, no se puede llevar a cabo universalmente, ya que solamente estudió a cierto número de personas de cierta localidad de los Estados Unidos, pero no va a ser el mismo desarrollo moral de Estados Unidos a México, hay que entender eso, a África, Asia, entonces un entorno o un estudio de moralidad como tal, no lo podemos llevar a esto. Entonces hay como un sesgo de estas investigaciones. El autor no le interesa el bien o el mal. Eso es muy claro dentro de las investigaciones que él mencionaba, que solamente en la etapa primordial existe el bien o el mal, pero él no lo consideraba de tal manera, ya que a él no le interesaba como el alcance del bien o el mal, sino cómo el sujeto puede llegar a este punto de la moral, cómo la vive la persona, no el bien o el mal, sino cómo conlleva a tener una moralidad totalmente indestructible, irrompible. La construcción de la moral aumenta a medida de que los niños crecen. Se reafirma después de la adultez. Hay que recordar que en estas etapas hay un proceso. Las dos primeras son de niños, las dos segundas adolescentes y empezando la adultez, y la tercera etapa sería totalmente de adultez. Entonces hay que entender que se dividen estas etapas. Se implica un cambio en la forma de responder socialmente, como se lo mencionaba, no va a ser lo mismo que una persona estadounidense eduque a su hijo desde la primera etapa y no va a ser lo mismo que unos padres eduquen a sus hijos desde la primera etapa, pero en México. O sea, a eso se refiere, que el desarrollo moral no va a ser lo mismo tanto en Estados Unidos como en México, es diferente totalmente. Una progresión universal e irreversible. Hay que tener en cuenta que llevando a cabo este concepto es como muy subjetivo, ya que el autor menciona que es totalmente irreversible lo que se puede generar. De hecho, hay una opción o una manera en cómo se puede entender de que si el sujeto se queda, como por ejemplo en la etapa 3 o 4, se queda atascado en la etapa 3 o 4, ya no va a haber un regreso a las etapas anteriores como para volver a empezar, pero tampoco va a poder avanzar. Se queda en la etapa 4 y no va a haber una forma en cómo el menor o el adolescente se desempeñe totalmente. Se tiene que tener la cabida o el final de las 6 etapas. Si no entiende estas 6 etapas, si no las sobrepasa, el autor menciona que va a haber un regreso totalmente, la persona se queda atascada en esta etapa y ya no va a haber un progreso. Por último, en su teoría tuvo aciertos de la justicia ética, psicología y pedagogía, ya que la ética moral es parte de nuestra forma de ver, de pensar, de vivir. Entonces, el autor menciona que el desarrollo moral es tanto de ética, psicología y pedagogía. Bueno, por mi parte sería todo. Es una cuestión muy importante el saber del desarrollo moral. Le brindo el micrófono y la pantalla a mi compañero Isaac. Claro, en unos instantes, si gusta puede dejar de compartir la pantalla. Y vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas. ¿Sí? Entonces, estimadas participantes del curso online internormal, pueden ustedes hacer llegar todas las preguntas que le quisieran hacer a la ponente en relación al tema para que nos pudiera ampliar u orientar referente a particularidades que ustedes hayan identificado o que consideren muy necesarias de saber. Licenciada, ¿por qué se considera que la moralidad es importante en la sociedad? Ok, la moralidad es sumamente importante, ya que como ambos autores mencionaban, es parte del proceso de vida. La moralidad, en aspectos filosóficos, hay que entenderla como una cabida.
sin tener como una guía total, sino que se tiene que vivir, la vivimos de hecho desde que somos menores, desde que somos bebés, empezamos con una moralidad la cual nos han inculcado. Entonces, estos aspectos, al tenerlos en cuenta, tenemos que entender que la moralidad social es sumamente importante, ya que vivimos dentro de normas y leyes, las cuales tenemos que aprender a sobrellevar, a vivir, para poder entrar como en un aspecto socialmente aceptable, pero que no sea lacente para la persona, sino que vivir la moralidad desde un aspecto de, ok, la entiendo y si quiero la voy a llevar a cabo como me dicen, si no voy a tener ciertos cambios, pero de todos modos sería una moral. De acuerdo. Nos está llegando una pregunta más, invitando también a todo el público a que pueda plantear sus dudas o aportar algo que guste que se sea ampliado por la ponente. Bueno, le preguntan lo siguiente. Entonces, si me quedo atrapado en una de las etapas, ¿cómo podría avanzar o superar para seguir adelante? En algún momento leí y vi unos videos, las cuales, porque yo también tuve esta duda de, ok, el autor menciona que no hay una cabida de regreso o de pasada, no, se queda atorado. Entonces no hay una manera en cómo regresar o cómo corregir lo que en tal momento se puede vivir. El autor menciona que no. El autor menciona que si te quedas atrapado en la etapa número 4 y no sabes cómo sobrellevarlo, tanto por aspectos sociales, familiares, por cualquier tipo de situación, no puedes sobrellevar esta etapa, se queda atrapado. Más sin embargo, hay que recordar que vivimos en una sociedad la cual nos puede ser de ayuda. Entonces, a lo mejor en cuestión de la etapa o la teoría, el autor menciona que no se puede volver a mover. Será como quitar lo que tú ya sabes, quitar lo que en algún momento te enseñaron, pero hay que recordar que en algún momento existe el cambio. Entonces, según el autor, no se puede, pero hay maneras en las cuales se pueden corregir. De acuerdo. Hay dos preguntas más que son muy interesantes y pues todavía tenemos tiempo para contestar unas más que podrían ser de interés y de utilidad de cada una de las y los jóvenes en sus aulas. Uh -huh. Una pregunta es, ¿cómo saber cuál es el tipo de moral adecuado o existe alguna moral que sea definitiva? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos saber en qué nivel de desarrollo moral de este autor nos encontramos como individuos? Ok, vamos a empezar con la pregunta número 1 que nos dieron. Un desarrollo moral, ¿cuál es el adecuado, el correcto? Hay que recordar que nuestro autor, Corbin, menciona que estas 6 etapas, como él las menciona, solamente fueron estudiadas en Estados Unidos. ¿A qué conlleva esto? El sesgo que yo les mencionaba, a esto se adecua y entra correctamente a la pregunta que nos acaban de hacer. ¿Cómo saber cuál es la correcta moral o si vivimos dentro de una moralidad correcta? Depende de la sociedad en la que vivas. O sea, la moral hay que recordar que en su mayoría es social. Por otra parte, es aprendida desde familia, desde aspectos en los cuales las personas tienen la capacidad de enseñar, como por ejemplo los papás, la escuela. Esta manera en la como estamos aprendiendo ahora por la contingencia es un aspecto diferente de moralidad, porque en ningún momento nos pensamos en tener una videollamada con tantas personas al aire y tener el aspecto de, a lo mejor para mí, que yo soy de Jalisco, mi moral es totalmente diferente a la tuya. Entonces, hay que tener en cuenta que una moralidad correcta como tal no existe. ¿Por qué? Porque la moralidad la vamos haciendo desde pequeños, desde nuestra sociedad. Entonces, para entender en qué momento es correcto un tipo de moralidad, hay que entender cómo estamos viviendo nuestra sociedad, nuestros aspectos personales. Desde ahí hay que entender que una moralidad, a como el autor no lo dice,
solamente si viviéramos en Estados Unidos. O sea, literal, tendríamos que vivir en Estados Unidos, en donde él hizo las pruebas, y hay que recordar que esto fue hace más de, desde el año que 1927, que él fue cuando empezó todo. Entonces, pues sí, la moral actualmente se puede definir de muchas maneras. Y la segunda pregunta que nos hicieron, ¿en qué etapa estoy? Ok, vamos a entender desde el aspecto primordial, desde acordándonos de las etapas, de las 6 etapas. Si tú tuviste una infancia en la cual tus papás o tu familia, tu forma jerárquica en la cual los educaron, estuvieron presentes en el proceso, en el segundo nivel o en el segundo aspecto, tendremos que entender las teorías desde un aspecto personal. O sea, ver la teoría, ver en qué etapa entro y ver si hay algún tipo de falla, quizá. Como por ejemplo, es muy notorio que una persona delincuente, las personas delincuentes o que deliten ante las leyes, que son normalmente personalidades límite, este tipo de personalidades se quedan en la etapa número 1. O sea, ellos ni siquiera pasan a la etapa número 2. Normalmente, este tipo de delincuentes, como por ejemplo, que roban, que atacan en, no sé, en camiones, en sociedades, en grupos pequeños, están en la etapa número 1. ¿Por qué? Porque ni siquiera se dio este aprendizaje desde la infancia, sino que se quedaron atascados ahí. Entonces sería como una pregunta interesante el darte cuenta en qué etapa te quedaste, o si pasaste las 6 etapas, si estás como allí trabado en una, ver una forma de trabajarlo o de cambiar algún aspecto personal, pero sí tendríamos que ver, pues personalmente, cómo es que nos educaron, qué normas o valores tenemos cada uno para tener un aspecto muy general del desarrollo. Claro, me parece muy interesante y acertado, y además en los materiales que se van a subir en la plataforma van a ver algunos aspectos de cómo la familia influye desde el inicio en la formación como un ente que es capaz de transmitir mitos, costumbres, tradiciones, la lengua, la cultura y otros más elementos, ¿no? Curiosamente hay unas preguntas, bueno, hay demasiadas preguntas, pero vamos a seleccionar eh, unas de las más que podamos integrar entre varias para que se queden con una explicación y tengan el gusto también de resolver su producto durante la semana, ¿no? Durante el fin de semana prácticamente. Bueno, ¿qué pasaría en un mundo sin moral? ¿Y cuál sería la importancia de construirla desde la escuela y desde las familias? ¿O podría haber un equilibrio sin ella? Ok, Interesante. hay que recordar que la moral es parte de nuestra vivencia. Piaget mencionaba que en las 2 primeras etapas existe una función en cómo el niño aprende, pero él nunca mencionó la edad de cuando ya sobrevive con una tercera etapa, que sería la etapa de adaptación ante la moral. ¿Qué pasaría si no tenemos moral, si no existiera la moral? Hay que recordar que la moral va de la mano con la psicología y pedagogía, pero también va de la mano con la filosofía, va de la mano con los valores, va de la mano con normas sociales. Entonces, ¿qué pasaría si no existiera? Es una pregunta muy hipotética, pero posiblemente existiría otro factor, como por ejemplo las leyes. O sea, las leyes a lo mejor es algo un poco diferente, pero seguimos normas, seguimos hasta cierto punto un número o un nivel en el cual el menor se puede desarrollar, o el adolescente, adulto. Si la moral no existiera, fuera una manera un poco más compleja, ya que la moral va de la mano con lo que mencionaban los autores. Es una manera pragmática en cómo
se puede definir. Hay que recordar lo que es una moral, lo que nuestros autores nos decían. La moral es un conjunto de reglas, es capaz de obedecer y comprender. Son costumbres, creencias y normas, las cuales si no las llevamos a cabo, si no las tenemos, sería una sociedad más conflictiva todavía. El hecho de tener normas nos hace como entrar en un conjunto de personas que sabemos que si hacemos algo mal, vamos a tener una recompensa negativa. Entonces creo que la moral es sumamente importante, ya que pues es parte de cómo las personas tendemos a actuar ante situaciones. Bueno, vamos a retomar dos preguntas más y cerramos la cápsula. Bueno, Muy bien. una de las preguntas que hacen, pues me llama la atención, ¿no? Porque hacen la comparación de diferentes regiones, ¿no? Se explica en Estados Unidos y que puede ser una moral diferente a la de otro país, así como cualquier otro lugar puede tener cualidades propias porque generan normas muy consteladas de acuerdo a la cosmovisión y las características propias de esa localidad, que lo conforman, que la distinguen, que la hacen única y que a final de cuentas transmiten todos esos tipos de conocimientos. Me dicen, estas estructuras que propone Colbert, sí lo podríamos aplicar para entender en las diferentes localidades cómo se genera la moralidad pese a que fue desarrollada en ese país. Ok, vamos a tener en cuenta el sesgo que tuvo nuestro autor. Este sesgo menciona que solamente, de hecho, si tú lo googleas, ahí menciona y son como de las principales cosas que sale, como desventajas que tuvo este autor. Él menciona que en los Estados Unidos se hizo pruebas, se evalúa a personas de tal, no sé, grupo social, hasta cierto punto tuvo un alcance grande dentro de los Estados Unidos. Pero es importante o podemos llevar a cabo estas normas, como por ejemplo en escuelas de nuestras localidades. Podemos tomar ejemplos, podemos tener como muy contextualizado, muy arraigado la manera en cómo la estamos viviendo, ya que si tú la entiendes, la vas a poder formar para tu sociedad, para tu escuela, para tú como maestro, cómo llevarlo a cabo para mis alumnos. O sea, hay que tener en cuenta esto. Si tú entiendes esta teoría, vas a poderla llevar a cabo con tus alumnos. Sí es importante que la aprendamos, que hasta cierto punto tengamos como la capacidad de entender esta teoría para llevarla a cabo a nuestra sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Si tú entiendes la teoría, si tú entiendes estas 6 etapas, vas a poderlas llevar a cabo exactamente como lo necesita tu grupo de alumnos. Como por ejemplo, en la etapa 1 menciona que el niño está regido por lo bien y lo malo. Tú como maestro, ¿cómo le harías para que este niño entienda que llevar la tarea un día que no es o que no la haga es algo negativo? O sea, tú vas a tener que tener la capacidad de que hagas entender a este niño que llevarla retrasadamente va a tener un castigo, de que si no la lleva va a conllevar una consecuencia. Si lo vemos de un punto de vista analítico, lo llevamos a cabo diariamente. Personas que son padres, personas que tienen negocios, personas que tienen altos mandos, pues lo llevan a cabo diario. Entonces, si nos ponemos a analizarlo, estos 6 puntos de vista o estas 6 formas en cómo nuestro autor nos dice, pues las llevamos a cabo. Y creo que para estudiantes para ser maestros, profesores, tiene que ser muy importante saber y entender cada una de estas etapas para tú poderle brindar a tu alumno el hecho de que, ok, esto es bueno y esto es malo. Entonces sí es importante tenerlas ahí, sí es importante de que tú las sepas llevar a cabo y pues hasta cierto punto saberlas adecuar a tu grupo en el cual te vas a desarrollar. Muchas gracias, es una oportuna intervención
De aquí podríamos rescatar entonces que esta estructura teórica que genera la podemos adaptar a nuestro contexto y poder ahí identificar esos patrones que ya han sido observados y que podemos ver en común en referencia a nuestro contexto y poder comprender un poco más por qué es el comportamiento de los niños y de las niñas como es, ¿no? Y repensar la forma en cómo guiarlos u orientarlos hacia mejores posturas que permitan principalmente una mejor funcionalidad dentro del espacio donde se relacionan, ¿no? Porque decía Piaget que entre los primeros puntos viene caracterizado por un egocentrismo, es decir, que las normas las ve como que es la autoridad o el adulto quien las impone y él las sigue y las obedece de forma natural porque no las cuestiona y dependiendo en las primeras etapas, ¿no? Y progresivamente va cambiando la forma hasta que llega a una autonomía donde es capaz de comprender que existe una cooperación que es compartido y que también hay flexibilidad en cuanto a las normas, ¿no? En relación a Piaget, que es el que estábamos explorando la semana pasada y ahora con Kohlberg que estamos en esta postura, ¿no? Aprendiendo algo nuevo. Y la última pregunta que creo que es una de las interesantes, ¿eh? A ver, es que hay varias, se me perdió. ¿Cómo podemos, de la mejor forma, compartir hacer sentir en los niños o que ellos nos tomen de ejemplo o como un modelo, como diría Piaget, ¿no? Para que tengan una adquisición de más valores en la sociedad, de, de convivencia o aquellos elementos que permitan, redundando, una sana convivencia. ¿Qué se puede hacer a partir de esta teoría para lograr o alcanzar esa postura o esa meta? ¿Cómo podemos hacer que nuestros niños de diferentes edades, incluso los adultos, ya quedaría a decisión de usted de qué edad podría tomar ejemplo? Entre los adolescentes hay más también habilidades cognitivas, ¿no? Entonces, ¿cómo poder generar estrategias o mecanismos que pudieran ayudarnos a fortalecer los valores, la convivencia, generar algo especial entre todos, que seamos capaces de compartir unos con otros, no solamente los conocimientos y las habilidades, sino también la empatía y la identidad con nuestras propias, con nuestra propia cosmovisión o idiosincrasia muy particular de todos los mexicanos? Muy bien, es muy buena pregunta, pero para ser honesta también muy compleja de resolver. Es muy importante tener en cuenta que ustedes, como la mayoría que nos está viendo, son maestros o están en proceso de. Entonces, hay que entender que todo aspecto, tanto que tenga una carga de jerarquía, digamos, es una manera en cómo los niños, adolescentes, van a ir aprendiendo. ¿A qué me refiero con esto? Mencionan que cuál es una herramienta como para poder brindar. Hay que recordar que no solamente los maestros brindan o las escuelas brindan estas herramientas. Sí, es un punto sumamente importante y de los que más marcan al individuo, al niño. Hay que ponerlo en un ejemplo de un niño, que sería como lo más fácil y como pues lo ideal para ir empezando un aprendizaje. Hay que recordar que los niños son los que toman esto, o sea, toman como, si mi maestro hace esto, yo tengo que hacerlo también. Si mis papás me dicen tal cosa o se comportan de tal manera, ¿eso es lo correcto? Supongo que por ahí va tu pregunta. Vamos a poner este ejemplo. Tú como maestro tienes que tener en cuenta que sí, va un aspecto muy importante en cómo tú hagas aprender al menor,
pero también hay que recordar que está la familia, aspectos sociales, culturales, en cómo el niño va a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, tú como maestro, ¿qué puedes hacer para brindarle a tu alumno que tenga esta capacidad de entendimiento y de normas, valores sociales? En la escuela, supongamos, están en clases y un niño le pega a otro niño jugando. Entonces el maestro tiene en cuenta esto, lo ve, lo analiza y no hace nada. El otro niño que se sienta hasta atrás, que es calladito, reservado, que no habla, se da cuenta de esto. ¿Ok? Este niño, mi compañero le pegó a mi otro compañero, mi maestro se dio cuenta y no hizo nada. ¿Eso es bueno o es malo? Desde ahí iba empezando. O sea, tenemos que ser muy analíticos y hasta cierto punto llevar con pinzas el hecho de hacer las cosas bien o mal. Uno como autoridad se tiene que tener como cierto grado de jerarquía y decir, ok, ¿sabes qué? No sé, Pepito, no le pegues a Juanito, ¿por qué? Porque eso es malo y le estás faltando el respeto. Con esto que el maestro le hubiera dicho al niño, el niño de atrás ya entendió que es malo. No hubo necesidad de decirle personalmente, ok, mira, lo que hizo tus compañeritos estaba mal. Él ya lo entendió, ya lo vivió y entendió que estaba mal. Pero si en dado caso no lo hacemos, pues el niño va a tener hasta cierto punto un grado de estaba bien o estaba mal, es duda totalmente. Además, imagínate lo que pasaría con estos niños que hasta cierto punto hubo una agresión totalmente y no hizo nada el maestro. O sea, los niños no pueden ver, el niño que fue agredido no puede ver al maestro como una autoridad porque no hizo nada. Ahora imagínate si esto se repite en casa, en escuela, no sé, con mis hermanos. Es un ciclo en el cual no va a tener un proceso selectivo y productivo. Se va a quedar en la etapa 1 y ya, ¿qué va a pasar? El niño va a ser un delincuente. Las herramientas correctas es tener en cuenta cada una de las normas, valores y llevarlas a cabo. Entender cada una de las etapas y poderlas llevar a cabo de la manera correcta. Por eso es importante entender no solamente la teoría de Piaget o de Corbin, es importante entender todas estas teorías que nos van a dar en este curso, que nos van a dar cada uno de los autores, para así entender cuál es la mejor para nuestra funcionalidad. Como por ejemplo nosotros o ustedes como maestros, cuál sería la mejor para llevar a cabo y si se puede una recuperación de todas estas teorías. Entonces, creo que la mejor manera que podemos brindar es con el ejemplo. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de tal manera. No le vas a volver a pegar a tu compañerito y va a haber un castigo, tú que le pegases a tu compañerito, para darlos a entender, en dado que sea, como por ejemplo, en una escuela. Niños, hay que recordar, de 4 a 8 años de edad, que sería la etapa 1, de esta edad hay que poner el ejemplo. Más adelante, pues obviamente sería como diferentes las situaciones, pero sería como la más fácil de entender. Muchas gracias. Con esta pregunta concluimos. Vamos a recordar nada más que hay un formulario de registro y se les ha compartido a través del chat para que lo puedan rellenar. Veo que ya hubieron más comentarios. Veo que les está interesando el tema. Hay bastantes preguntas más. Por cuestiones de tiempo, ya no podríamos abarcarlas, pero sí pueden hacerlas llegar, o desde aquí mismo se van a rescatar para poderlas considerar en la siguiente emisión. Bueno, les recuerdo que el día lunes 30 de noviembre a las 5 de la tarde sigue la actividad académica con el tema Carol Gilligan, una perspectiva de género sobre la moralidad, que nos compartirá la maestra Ada Alejandrina Peniche Lozano. Y sin más por el momento, pues con esto concluimos para que disfrutemos de estas sesiones
y nos vemos hasta la próxima. Podemos saludar, ponemos la cortinita de cierre. Gracias. Nada.